con todos. Vamos a dar inicio a la sexta y última sesión del Círculo de Estudios Marx I, Concepción Materialista de la Historia. La sesión de hoy se titula ¿Cómo analizar la política desde el marxismo? Política, poder, ideología, clases y modo de producción. Construcción teórica del fenómeno de la política desde las categorías marxistas. La exposición va a estar a cargo de Omar Cabero, el coordinador de la escuela, quien es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Economía por la misma Casa de Estudios. Desde el 2010 hasta el 2014 se ha desempeñado en esta universidad como docente a tiempo parcial en el dictado de cursos vinculados a Sociología Política, Teoría Sociológica y Realidad Nacional. Ha investigado sobre temas relacionados a acción colectiva. El día de hoy no contamos con el comentarista invitado, pero vamos a desarrollar un espacio de conversación y de encuentro con los participantes. Agradecemos al Centro Federado de Letras y Ciencias Humanas, de las Facultades de Letras y Ciencias Humanas de esta universidad por las facilidades que nos ha dado para estar en esta aula, ¿no? Bien, a continuación le doy la palabra a Omar Cabello. Esta última sesión tiene como objetivo usar la concepción materialista de la historia, ese razonamiento particular que hemos ido desarrollando en las primeras sesiones, sobre todo en las tres primeras, para poder analizar la política. De hecho, cuando uno piensa en el marxismo, piensa inmediatamente en política. No hay forma de ser marxista y tener una posición apolítica o neutral frente a la política. Ser marxista implica intervenir la realidad utilizando herramientas teóricas, un razonamiento particular. Entonces, si de algo nos sirve la obra de Marx, nos debe servir para pensar la política, analizarla y para poder hacer política de acuerdo a ese análisis. Entonces, el objetivo de esta sesión es construir todos juntos el fenómeno de la política, el fenómeno social de la política desde las categorías marxistas, desde el razonamiento marxista, no puntualmente analizar la obra de Marx de acuerdo a la política, porque eso nos llevaría a ver obras puntuales, sino más bien de la lectura que tenemos de la obra de Marx, extraer un razonamiento que nos sirva ahora para analizar lo político, y en el marco de esa construcción llegar al final pensando en la realidad actual, es decir, qué está pasando en el Perú, cómo entender la política peruana, y en particular, porque en la escuela nos consideramos socialistas y marxistas, pensar en qué momento está la izquierda y cuáles serían las tareas de la izquierda de acuerdo a nuestro análisis sobre la situación política. Bien, entonces más o menos la ruta que vamos a seguir. Y yo quería comenzar primero recordando algunas noticias, algunas ideas de lo que ha venido pasando en los últimos meses, ¿no? Las elecciones presidenciales generales han sido primera vuelta en abril, segunda vuelta en junio, y todos hemos hablado de política. No ha habido forma de estar al margen de eso. Hemos comentado a favor o en contra de algún candidato, ¿sí? Hemos tomado posición a nivel partidario, hemos simplemente quizás optado por criticar la política en general, pero el tema ha estado en la agenda. Entonces lo que yo quisiera primero es preguntarles a ustedes, aprovechando que somos un grupo más o menos pequeño, ¿qué piensan cuando piensan en política? Es decir, ¿qué ideas vienen a su mente cuando se les habla de política? Así, lo primero que venga, digamos que fuera un ejercicio de asociación libre. Política, ¿qué ideas se prenden en la cabeza? A mí, en lo personal, el Congreso. ¿Congreso? Sí. Lo primero que, no sé por qué, no más allá del presidente, los ministros, lo primero que me parece evidente es el Congreso. Por la diferencia de nuestro Congreso actual con el Congreso, con las personalidades que teníamos hace 20 años. Ahí todavía, yo cuando estaba en la universidad, podíamos coger cosas, en algo, entre comillas, nos podía formar, más allá de la postura del representante. Pero ahora el nivel es tan chato. Como si hubiera un nivel mayor de la forma de hacer política de los congresos anteriores. Los senadores, ¿no? Los senadores, inclusive los senadores con los diputados, no había diferencia. Ahora es un senador, pero ahora... Entonces, el Congreso, digamos, sí, está asociado a la política. Personal, ¿no? Excelente. ¿Qué más? ¿Qué opinan de más? ¿Qué asocian con política? Participación. Participación. ¿De quiénes? ¿O cómo? De diversos actores, confluencia de intereses, pero en sí participación, acción. Exactamente. Acción de personas. La gente que quiere hacer algo, ya sea como organizaciones, ya sea como personas naturales.
civiles, etc. Muy bien. Personas que actúan, Congreso, lo público, el Estado, ¿no? El Estado y otras instituciones formales en participación como esta. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no? Algo que se decía mucho en estas elecciones. Hay que organizarnos, hay que tratar de movilizarnos para evitar que el fujimorismo llegue al poder nuevamente. Había esta afirmación. Es decir, ¿quiénes van a llegar al poder? Finalmente las elecciones serían la disputa entre candidatos para llegar al poder. Es decir, la idea de poder, que dicho sea paso, dice mucho más de lo que estoy yo ahorita reconstruyendo en esta frase, está asociada a la política necesariamente. ¿Sí? Entonces, si nos preguntamos por ¿qué se asocia con política? Por lo menos destacan tres elementos. Por una parte, el tema del poder. ¿Sí? En segundo lugar, la cuestión del comportamiento de personas concretas, ¿sí? En el marco de una competencia. ¿Sí? Y en tercer lugar, una cierta institucionalidad que termina siendo un espacio, pero a la vez un recurso para esa competencia en torno a lo público, que sería el Estado, si es que nos referimos a una forma de autoridad colectiva contemporánea, actual, pero pudiera tener cualquier otra forma. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos ensayar una definición provisional de política para irla después deconstruyendo y ir yendo un poquito más atrás de lo aparente, lo primero que encontraríamos es lo siguiente, que la política es la competencia entre personas y grupos en torno a la dirección, la definición y la dirección y la definición de lo público. Es decir, ¿quién dirige en este caso el Estado? ¿Cómo se define el Estado? ¿Qué entra en la agenda pública del Estado? Entonces, el tema de la competencia es fundamental y es un tema de agencia, usando una palabra prestada de la sociología o de las ciencias sociales, y que fundamentalmente nos refiere a personas. Si cuando pensamos en política, lo que estamos haciendo es seguramente asociando esta idea de política con personas concretas, con rostros, con gente, que va a los medios y debate, que se pelea en el Congreso, que postula. No pensamos en grandes estructuras, pensamos en gente concreta, ¿sí? Que se comporta de alguna manera, que podemos nosotros considerar que es moral o inmoral, que tiene nuestra línea, una línea incorrecta o lo que fuera. Pero es gente concreta que compite. ¿Sí? ¿Cuál es el reto entonces para analizar esa política que se nos presenta como coyuntura y se nos presenta como gente que se comporta de alguna u otra manera cuando la analizamos desde el marxismo? ¿Sí? Hasta la sesión última, hasta la sesión quinta, lo que hemos venido haciendo desde este círculo y desde la concepción materialista de la historia que hemos ido trabajando es hablar sobre todo de estructuras sociales. No me ha parecido mucho a las personas. Hemos hablado de modo de producción, hemos hablado de clases, hemos hablado de categorías económicas personificadas por personas como trabajador, capitalista, ¿sí? Y la política pareciera que es de un carácter completamente diferente. Es emocional, es pasional, es gente concreta que se comporta, que compite, que intriga, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para ir un poco más allá de esta definición provisional, reencontrarnos con el plano estructural, es decir, con lo que organiza la sociedad y donde esta política está situada, y volvemos a la coyuntura y a las personas para entenderlo de otra manera? ¿Sí? En otras palabras, de lo que tenemos al frente, podemos hacer un ejercicio analítico para ir un poquito más allá, al fondo de los fenómenos, de tal manera que en nuestro camino de vuelta eso aparente se muestre de manera distinta. Entonces, las mismas noticias, la misma política, la misma definición incluso, puede tomar un carácter diferente. Y es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Entonces, quiero volver acá. Poder, comportamientos de personas, incompetencia y Estado. ¿Cómo podríamos definir el poder? ¿Qué entendemos por poder? ¿A qué le suena la palabra poder? La capacidad de cambiar algo. Yo puedo hacer. ¿O mantener algo? Ajá. ¿Qué más podríamos decir sobre la idea de poder?
capacidad de influir en las decisiones de los demás. Ajá. Influencia, cambio. ¿Qué más? Es un alineamiento que nos dan justamente pues, a base de que ellos quieren llegar a algo. Exacto. Es decir, nos estamos refiriendo necesariamente a algún tipo de actor o de persona o grupo que tiene algún interés, ¿sí? Y quiere lograr ese interés. Si, por ejemplo, yo tengo 10 soles en el bolsillo y quiero comprarme algo, digamos, estoy en hora de almuerzo, no he almorzado y quiero comprarme algo. Con los 10 soles, ¿qué me puedo comprar? Me puedo comprar un menú de repente, me puedo comprar un paquete de galletas, qué sé yo. ¿Sí? Si tuviera 100 soles, es decir, 10 veces más de esos 10 soles, podría tener 10 veces más probabilidad de lograr mi interés, que en ese momento es alimentarme utilizando ese dinero. ¿Sí? Si es que yo quiero convencer a alguien de alguna idea, por ejemplo, no sé, de alguna teoría que yo conozco, pero yo no tengo formación académica, he acabado el colegio nomás, pero no tengo formación universitaria. Y hay otra persona que sí tiene esa formación. ¿Quién tiene ahí ventaja para poder expresar sus ideas y convencer? Exactamente, el que tiene formación. Entonces podríamos decir que el que tiene formación tiene algo más de poder que el otro que no lo tiene. Igual, el que tiene más dinero tiene algo más de poder que el otro que no lo tiene. Entonces, en el fondo, lo que estamos diciendo es que el poder es básicamente un fenómeno que se da en el marco de una relación social, porque yo logro mi interés en el marco de vincularme con otros, ¿sí? Donde tengo mayor o menor probabilidad de lograr mi propia voluntad, ¿sí? Es decir, tengo más o menos poder en tanto tengo más o menos probabilidad de lograr mi voluntad de acuerdo a cualquier tipo de recurso que pueda apoyar en ese objetivo. ¿Sí? Si yo puedo lograr mi voluntad apoyándome en dinero, tengo una mayor probabilidad. Si puedo lograr mi voluntad apoyándome en mi superioridad de género, digámoslo así, en el marco de una ideología que construyó esa idea de superioridad, también tengo más poder. Si yo puedo lograr mi voluntad a través de la influencia argumental, entonces el poder vamos a entenderlo como una relación social donde unos tienen mayores o menores probabilidades de lograr su voluntad frente a otros. Entonces, como la probabilidad de lograr la voluntad se tiene que sostener en algo que radica en las relaciones sociales, es necesario que completemos la definición dándole un lugar a eso. Es decir, ¿qué es eso que yo di en los ejemplos como, yo llamé los ejemplos como dinero, como capacidad argumentativa, como formación? ¿Qué nombre le ponemos a eso? Podemos llamarlos recursos. ¿Sí? Es decir, de acuerdo a mi acceso a determinados recursos socialmente generados, que pueden ser materiales como no materiales, que tienen un sentido en el marco de las relaciones sociales, yo puedo tener mayor o menor probabilidad de lograr mi voluntad. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Yo aprovecho para ¿ya? Bien. Entonces, si vamos juntos hasta aquí y entendemos que las relaciones de poder se basan en el hecho de que unos tienen mayor o menor probabilidad de lograr su interés en el marco de una relación social y en virtud de ciertos recursos, la pregunta de cajón es: ¿de dónde vienen esos recursos? Es decir, ¿qué explica que yo pueda acceder a más dinero que el otro? ¿Qué explica que yo pueda acceder a poder político en virtud de cierta institucionalidad que me da alguna potestad? Por ejemplo, el presidente tiene cierto poder, bueno, porque lo elegimos y demás, pero de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a las leyes orgánicas, también el presidente tiene determinadas potestades. Entonces, si uno suscribe la institucionalidad pública, la respeta, entonces le va a reconocer esas potestades al presidente. Entonces, hay una serie de recursos que escapan largamente del tema de lo público o el estatal, que pueden venir también de la propia convención social en torno al género, en torno a la raza, en torno al conocimiento, etcétera, que son producidos de alguna manera. Y aquí es donde entra lo que hemos venido trabajando de la concepción materialista de la historia. ¿Cuál es el principal punto de llegada en términos categoriales, la principal categoría conceptual a la que llegábamos cuando hablábamos de la concepción materialista de la historia? La que condensa quizás mucho de lo conversado en las sesiones anteriores. ¿Se acuerdan?
Nosotros decíamos, ya, la concepción materialista de la historia se basa en determinadas premisas, ¿sí?, que nos llevan a darle centralidad a las condiciones materiales de existencia. ¿Sí? Es decir, la existencia humana, que es una existencia social, tiene que explicarse en el marco de condiciones materiales socialmente producidas. Y hay una categoría muy poderosa que resume esta tesis, que es la categoría de modo de producción. Es decir, necesariamente la existencia social, tanto a nivel colectivo, grupal o individual, se sitúa en un modo de producción. Nunca estamos exentos de eso, porque esa es la premisa básica para que podamos existir siquiera materialmente. ¿Sí? Entonces, ese modo de producción es histórico. No ha sido siempre de la misma manera, va cambiando. Nos organizamos de maneras diferentes. Nos dividimos o nos asociamos de maneras también particulares a lo largo de la historia. ¿Sí? Se desarrollan fuerzas productivas también y cierta división social del trabajo en el marco también de una formación social. Entonces, ese modo de producción podemos entenderlo como un modo de producción social. Es decir, nosotros como sociedad producimos la sociedad. Y por lo tanto no es solo una producción material. Es una producción material, pero también simbólica o institucional. ¿Sí? Producimos condiciones materiales tangibles, objetos concretos, a partir de cierta economía o ciertas relaciones productivas, pero también producimos subjetividad, discursos, sentido y valoraciones de eso subjetivo que hemos producido. Entonces, por ejemplo, el racismo en el Perú es un hecho natural. Es decir, por nacer en el Perú, naturalmente, genéticamente somos racistas. No. ¿De dónde viene el racismo? Hay que rastrearlo históricamente. ¿Por qué persiste? Porque actualmente se reproduce socialmente también. Entonces vamos produciendo, por ejemplo, el discurso racista. Entonces, en el marco de esta producción social, se generan recursos. Nuevamente, recursos materiales como inmateriales, pero que tienen sentido en el marco de relaciones sociales. Si yo puedo salir a la televisión y decir que yo vengo de tener un PhD en una universidad estadounidense, ¿sí?, y que voy a opinar sobre la política peruana y digo 2 o 3 cosas, solamente esa introducción ya me dio un poder importantísimo, que va a hacer que quien me escuche probablemente ya me crea automáticamente. No importa lo que diga, ya, si ha pasado por un PhD, tiene cierta autoridad para hablar sobre la política, sobre todo si el PhD ha sido en, no sé, ciencia política o algo así. Entonces, ¿cómo se produce socialmente ese recurso del prestigio académico o intelectual? Podemos hacer todo un análisis y podemos decir, bueno, se produce en el marco también de ciertas relaciones de poder a escala global que nos llevan a pensar en Occidente y en sus instituciones expertas de generación de conocimiento como instituciones superiores al conocimiento que pueda generarse en estas sociedades. Cierto prestigio académico, ciertas autoridades que resaltan en ese medio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué me detengo tanto acá? Porque creo que aquí es el kit de lo que queremos, de lo que vamos a desarrollar en lo que sigue. Es decir, en este modo de producción social, donde se generan determinados recursos, tenemos una estructura de relaciones, es decir, una suerte de malla de relaciones sociales donde estamos necesariamente ubicados. Siempre estamos ahí, en algún lugar. Cuando hablamos de clases, por ejemplo, ¿se acuerdan del concepto de clases? ¿A qué nos referíamos? A nuestra ubicación en determinado modo de producción en relación a la producción y a la apropiación. Es decir, yo produzco como trabajador o produzco como capitalista. Y si produzco como trabajador ¿de qué rango? Trabajador no calificado, operario, o de repente un trabajador con formación profesional. ¿Sí? ¿En qué lugar me ubico en la división social del trabajo, etcétera? Es decir, nos vamos ubicando en una estructura social, como la llamamos también en las ciencias sociales. Solamente preguntémonos, ya, ¿cómo yo accedo a los bienes materiales producidos en la sociedad? ¿Cómo yo accedo a los recursos producidos? ¿Qué posición tengo? ¿De trabajador, de empresario, etcétera? ¿Cuánto gano, etcétera? Me estoy ubicando aquí, en algún lugar. ¿Bien? Entonces,
¿Por qué es importante resaltar esto? Porque si existe el fenómeno del poder, si es que uno gana o pierde en el logro de sus intereses en relación a ciertos recursos que han sido producidos por un modo de producción social en el cual estamos ubicados de alguna manera, quiere decir que nuestras ubicaciones particulares generan cierta asimetría en torno a la apropiación de lo que toda la sociedad produce. Entonces hay una serie de divisiones sociales que va a marcar nuestra posibilidad de tener mayor o menor poder en la sociedad. ¿Sí? Entonces no va a ser ya un fenómeno individual, de que uno tiene más o menos poder por su capacidad de influencia o de argumentación o porque azarosamente tuvo más dinero que otro. No van a ser solo relaciones de poder, podemos comenzar a hablar de estructura de poder. Es decir, relaciones de poder más o menos estables en el tiempo y que tienen un carácter estructural, decimos. Por ejemplo, de aquí se desprende el tema de la clase. Si yo soy trabajador asalariado o si soy trabajador independiente, que estoy en peor condición que un trabajador asalariado, por definición voy a tener menor probabilidad de lograr mis intereses en una sociedad en la cual hay dominación de clase, donde las clases capitalistas, la clase capitalista y sus sectores internos van a tener también estructuralmente mayor poder en esta sociedad. ¿Sí? Entonces ya no es un tema de individuo, la propia estructura genera posiciones asimétricas de poder, una estructura de poder. ¿Sí? Del mismo modo puede pasar si es que en esta producción social hemos tenido una historia de colonización irresuelta en el marco de un país como el Perú y otros países de América Latina que han tenido independencias que no han sido propiamente descoloniales, sino han sido independencias políticas que han mantenido estructuras sociales coloniales y que en era republicana ha habido procesos de democratización que no necesariamente han superado las divisiones coloniales generadas entre culturas, entre pueblos, entre cosmovisiones, y que no han superado, por lo tanto, las construcciones ideológicas de esa colonialidad, como es el racismo. El hecho de considerar que el otro es inferior a ti o superior por un tema natural, por un tema de pigmentación o lo que fuera. ¿Sí? Entonces, puede generarse acá otro eje, que puede ser la etnia o lo étnico, también socialmente producido. Del mismo modo, podemos identificar aquí también, en torno a las relaciones de género, formas de construir una estructura de poder donde el género masculino está en condición favorable, dominante frente al género femenino. Entonces, ¿qué estamos diciendo al llegar hasta acá? Y probablemente eso lo hayan podido intuir, pero quiero yo resaltarlo para poder darle la relevancia debida. Que cuando hablamos del poder, inicialmente se nos presenta como un tema entre una persona y otra, entre un grupo y otro, necesariamente, por definición, tenemos que hacer un tránsito hacia hablar de los recursos que explican las relaciones de poder y por lo tanto llegamos a una estructura social que genera ciertos recursos y ciertas posiciones asimétricas en torno a su apropiación. Entonces podemos tener una estructura que genera una estructura de poder y que si es relativamente estable en el tiempo, puede tomar la forma de lo que llamamos dominación. ¿Por qué razón? Porque quiere decir que los que ganan o pierden en esa sociedad no ganan o pierden azarosamente, no es un tema de azar. No es que hoy día uno tiene más dinero que el otro y ahí acaba su poder, sino que estructuralmente se están generando esas divisiones de poder y por lo tanto hay algo que las estabiliza y se consolida una dominación. Es decir, si hablamos de una estructura de clases y una clase tiene por el modo de producción cierto dominio de la producción social en general, entonces esa clase no solamente tiene poder en un momento en el tiempo, sino que lo va a tener permanentemente hasta que no cambie la estructura. Entonces no solamente poder azarosamente, pasa a ser dominación, en el sentido de que se institucionaliza y va acompañado de un conjunto de mecanismos, como por ejemplo el uso de la coacción, como por ejemplo el uso de
ideología, es decir, ciertas ideas dominantes que hacen que esta estructura de poder se presente como normal o invisible, ¿sí? Y además, cierta producción material que le dé sustento a esa estructura. ¿Sí? Entonces, si lo que digo hasta aquí tiene sentido para todos, vamos conviniendo en estas conclusiones. Entonces, ¿cómo explicamos el comportamiento o la competencia de estos actores? PPK, y se insultan o se alían, no sé, Lourdes Flores y Alan García se odiaban a muerte en 2006, y ahí y en 2016 terminan siendo pues aliados en una alianza pues realmente incalificable. No voy a completar la frase, de repente ya está escuchando, ¿ya? Se aliaron, eran enemigos, ahora son amigos, en fin, sí, son personalidades, gente concreta, ¿bien? ¿Cómo se explican entonces sus comportamientos, sus intereses, en función de lo que venimos conversando? Uno va a decir, bueno, en política es una pugna de intereses, pero el interés se explica solamente por el propio actor. Si tal persona quiere lo que quiere, porque le nace quererlo así. ¿Se acuerdan de nuestra sesión sobre el liberalismo? ¿Quiénes estuvieron en la sesión? En la penúltima. ¿Te acuerdas cómo abordábamos el tema del interés, de la voluntad? Individual, siempre. Claro, individual. ¿Y cuál era la crítica desde el marxismo? Que los sujetos son creados, cada sujeto está creado una condición material de un momento histórico. Entonces, son categorías que están dando a un sujeto que no necesariamente se pueden generar constantemente. Es decir, así como había que explicar la producción social del propio individuo, también hay que explicar cómo se producen sus intereses. Es decir, no son intereses de los más heterogéneos, como si corriéramos un algoritmo aleatorio donde tiramos los dados y este es ambicioso, este es más buena gente. Hay un poco de eso, sí, claro que sí. Pero hay intereses que podemos rastrear su relación con cierta posición estructural. Es decir, no nos va a sorprender que un empresario tenga intereses contrarios a tener una ley general del trabajo que dé estabilidad laboral a los trabajadores, de derechos más o menos que aseguren una calidad de vida para el trabajador. ¿Por qué razón nos va a sorprender? Porque objetivamente ese empresario tiene un negocio, ¿sí?, que depende de abaratar costos, y los trabajadores son un costo en el marco de la acumulación capitalista. ¿Sí? Entonces, claro, puede ser que haya un empresario que sea más pro trabajador que otro, ¿sí? Pero cuando pensamos en la clase empresarial, probablemente si los trabajadores comienzan a tener poder y a amenazar con dirigir el Estado, esas diferencias dentro de la misma clase capitalista comienzan a borrarse. Y vamos a tener a PPK, vamos a tener al Fujimorismo, al PPC, todos de un lado, en bloque, unidos, unidad compañeros, van a gritar, se van a unir en un frente amplio de la derecha, digámoslo así, contra cualquier intento de ascenso político de los obreros, de la población trabajadora, del pueblo en general. Y eso ha pasado con Humala, por ejemplo, ¿no?, que no era para nada una alternativa revolucionaria, pero enfrentaba intereses concretos, se enfrentaba a intereses concretos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando identifiquemos intereses en pugna en el marco de esta política, tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta de que algunos intereses van a radicar en la personalidad solamente, pero la mayor de las veces va a haber otros intereses que, sin que sean conscientes los propios actores, van a estar obedeciendo a condiciones objetivas de clase. Y en el marxismo tenemos esta clásica diferencia o esta clásica tipología, ¿no?, de la clase en sí y la clase para sí. Ese es un lenguaje muy antiguo, además traído de la obra de Hegel y demás, pero es bien sencillo. Es decir, tenemos intereses concretos de los cuales podemos ser conscientes a un nivel de personalidad, es decir, yo quiero esto o lo otro, pero no necesariamente vamos a ser conscientes siempre de que esos intereses pueden obedecer a nuestra posición de clase. ¿Sí? Entonces, la clase en sí representa los intereses objetivos, es decir, al margen de que las personas sean conscientes de sus intereses de clase, tienen ciertos intereses concretos que van peleando en el día a día
como por ejemplo cuando uno pelea por el alza del salario o por un pliego de reclamo que va a negociar con la empresa contra la patronal, digámoslo así, y uno es sindicalista, puede que no tenga la idea de que soy parte de la clase trabajadora, pero está peleando por intereses objetivos. La clase para sí es cuando uno es consciente de que es parte de una clase, se da cuenta de las estructuras de poder, de la forma en que se organizaba la producción y se plantea objetivos de clase. Entonces coinciden los intereses individuales con los intereses de mi afirmación como parte de una clase. Y esto pasa tanto para la población trabajadora como para la población empresarial, la clase empresarial o la clase trabajadora. ¿Sí? Entonces, decíamos, poder y ahora el comportamiento de estos actores tenemos que situarlo también en una estructura de relaciones que viene de un modo de producción social que en el caso actual es un modo de producción social capitalista. Entonces, necesariamente tenemos que hacernos la pregunta en el quién es quién de la política, ¿sí?, sobre a qué clase pertenece. No solamente sobre en qué partido están, sino también cuál es la posición de clase de ese actor de la política. ¿Bien? Porque es muy probable que esa posición de clase termine primando en momentos límite cuando los intereses objetivos se vean amenazados. Como individuo ya, individuo solito. Como individuo, como grupo, pero digamos puesto de pie en el marco de una clase que quizás no es evidente, ¿no? Podemos tener a candidatos empresarios o vinculados al empresariado que no se reconocen como candidatos de los ricos o candidatos del empresariado, pero que probablemente, si es que se trata de defender algunos intereses en un momento límite, una crisis por ejemplo, donde hay pocos recursos y hay que saber a quiénes se beneficia, a quiénes no, van a querer beneficiar al sector al cual ellos pertenecen, en ese caso a la clase capitalista. Entonces, la variable de clase entra con fuerza en el análisis de la política cuando nos damos cuenta de que estos individuos y grupos en competencia están situados en un modo de producción social. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien puede abrir la puerta o la ventana? Un poco aire. Porque también el poder tiene justamente hacer la división de las personas, ¿no? En este caso, pues, ¿no? En división en un trabajo, en una fábrica, ¿no? Dividir las personas, ¿no? Para que justamente, como el poder económico da a esa persona para que trabaje y para que no se levante una huelga, lo divide la gente. Ese está nuestro poder. Y dice ahí hay clases sociales donde hay interés. Claro, claro. Y ahí, como usted dice, los trabajadores son parte de la propia producción y el hecho de organizarse pueda permitir que muestren ese poder paralizando la producción en una huelga, por ejemplo. Y dando cuenta de que esa producción existe gracias a que los trabajadores están generando esa producción. Y probablemente lo que busque el sector antagónico, digamos el empresariado o el empresario concreto que vaya en contra de los intereses de los trabajadores, sea dividirlos y debilitarlos. Entonces, hasta acá, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿Y qué podemos decir sobre el Estado o la institucionalidad? No sé si ustedes han escuchado, hay algunas ideas a veces muy difundidas sobre ciertos, digamos dentro de cierto círculo de gente que hace opinión o analistas, que analizan la política peruana a partir de dos ideas muy repetidas. Una de ellas es que el problema de la política en el Perú es la ausencia de partidos, ¿sí? Y otra idea es que el problema de la política en el Perú es que tenemos instituciones débiles. Entonces la consigna generalmente es: hay que fortalecer los partidos, hay que fortalecer las instituciones. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? Bastante poquito. Bastante. Y gente muy connotada que analiza la política peruana a partir de encontrar que no se cumple con el molde que traen en la cabeza, ¿no? Es decir, yo como me imagino que debe ser la política, tener partidos e instituciones fuertes. ¿Cómo es la política peruana? No tiene nada de eso. Ya, brillante análisis. Propio de un doctor en ciencia política. Pero bueno, ¿por qué aludo a esta idea muy repetida? Porque nos lleva a pensar en que el Estado puede ser una institución social que se ponga al margen de los conflictos o las pugnas de intereses que hay en la sociedad y por lo tanto pueda generar condiciones de cierta institucionalidad para que haya una competencia civilizada entre personas organizadas en partidos.
¿Cuál es el ideal detrás de ese diagnóstico que yo estaba reseñando muy rápidamente, de que faltan partidos y de que falta institucionalidad? Detrás hay un elemento normativo que no siempre se dice, que es aspirar a un modelo de democracia donde creemos que las personas tienen intereses contrapuestos en razón a algún tipo de suerte de función aleatoria o por el mero azar, y que se organizan por afinidad en partidos que compiten por el poder político en el marco de reglas de juego que impiden que esa competencia destruya todo el sistema político. ¿Sí? Entonces, digamos, ya, gana un partido, pero ese partido no se perpetúa en el poder. Hay rotación digamos, en el poder. Sale del gobierno, entra otro partido, y el sistema de partidos estables quiere decir que los distintos sectores en pugna tienen cierta estabilidad en ese sistema de partidos y se van intercalando en la dirección del Estado. Modelo a seguir, pensemos en países desarrollados europeos de posguerra. Esquemas bipartidistas o multipartidistas, Estados Unidos, ¿no? Con partido republicano y demócrata, el modelo sería ese. ¿Qué hay en el fondo como supuesto? Que el Estado puede estar al margen de los conflictos que hay en la sociedad. ¿Qué diríamos de la concepción materialista de la historia? Es un razonamiento marxista, como lo hemos venido trabajando. ¿Qué podríamos decir? ¿Es así? ¿Es posible pensar que el Estado, esta es la sociedad y el Estado está acá? ¿Dónde está el Estado? Es más, el Estado se construye dentro de los intereses para mantener una hegemonía. O sea, es parte de la lucha de poder. Exacto. No solo es el espacio de la lucha de poder, ni solamente el punto de llegada, también es un recurso de ese poder. ¿Sí? Y el Estado es construido, como dices tú, en el marco de esta pugna. Es decir, todos los días estamos construyendo Estado. Vayan al Congreso, se van aprobando normas. Claro, se hace ley. Y decimos, ya, cuando es ley, ya nos olvidamos que detrás de eso hubo una moción de algún congresista, alguna bancada, que se votó, hubo pugna y se va construyendo la institucionalidad estatal. El Estado es construido. Pero el tema no es solamente eso, que es construido en el marco de intereses, sino que si hay una estructura de poder que nos lleva a hablar de una dominación social, donde un sector de la sociedad gana permanentemente, entonces quiere decir que ese Estado puede estar cumpliendo la función de reproducir esa dominación social y, como ya está instalada, de depender de ella. ¿Qué pasa si es que el Estado deja de recaudar tributos? Desaparece materialmente. ¿No? Es decir, ¿cómo subsiste materialmente el Estado? O recauda tributos, o tiene empresas públicas, o se presta dinero, ¿no? Pero tiene que obtener cierto excedente de la producción material de la economía, del modo de producción social. ¿Sí? Si en ese modo de producción decimos que es capitalista, la clase de la producción está organizada como para que la clase capitalista tenga la sartén por el mango, ese Estado va a necesitar de un capitalismo saludable, que funcione. Una acumulación creciente, crecimiento económico, pero ¿qué es crecimiento económico en el marco de relaciones capitalistas, etcétera? Entonces, lo quiero o no, estructuralmente, ese Estado de alguna u otra forma puede tomar el rol, el lugar de ser un elemento de reproducción de la dominación de una clase frente a otra. Entonces, no es neutral. ¿Sí? Ahora, eso quiere decir que el Estado, entonces, es un Estado burgués y cualquiera que trabaje en el Estado debe ser calificado como un traidor del pueblo o algo así. Si yo trabajo en el Estado. ¿Es así? ¿Soy un traidor? No digan sí porque me terminan linchando. No, ¿saben por qué? Porque este Estado estructuralmente puede cumplir ese rol, pero dentro tiene una estructura compleja también. Entonces, cuando vemos que el Estado no es una entidad aparte, sino que está situado y tiene una estructura con múltiples agentes dentro, entonces uno puede pensar en que el Estado sistémicamente sigue cumpliendo ese rol, pero internamente hay una batalla permanente entre los integrantes de este Estado, a nivel de su burocracia más técnica, a nivel de sus cargos políticos, a nivel de su propia dirección. Entonces, el Estado es heterogéneo, sí, pero hay que situarlo en el marco de estos intereses, mejor dicho, de esta estructura social y de los intereses que puedan estar interviniendo en el Estado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante hablar aquí del Estado? Porque la política va a ser, decíamos, la competencia en torno a la definición de lo público, organizado hoy día como Estado. La dirección de ese Estado, la agenda pública, qué consideramos que es bien común, qué consideramos que es un problema y qué no. Todo eso está en disputa.
pero está en disputa a nivel de la dirección misma del Estado, a nivel de su estructura interna también, pero en el marco de un Estado que, si no superamos las condiciones materiales en las cuales está siendo producido, tiene un límite objetivo que es difícil de franquear, que es el hecho de que ese Estado necesita que la producción capitalista siga, a menos que se plantee su transformación radical. ¿Me siguen? Por ejemplo, pensemos en el caso de Venezuela. Podemos decir mucho sobre la crisis que se está dando ahora en Venezuela, pero algo que creo que no se ha reflexionado suficiente es que en Venezuela los sectores dirigentes del Estado se plantean un discurso anticapitalista, pero no tienen una ruta anticapitalista. Entonces es como si quisieran enfrentarse al empresariado creyendo que pueden prescindir de los empresarios siendo todavía un país capitalista. Y eso es bien difícil. Porque claro, el empresariado tiene sartén por el mango en la estructura económica. Entonces, te bloquea la economía y el Estado se desfalca. Toda la organización de la sociedad está girando alrededor de determinada estructura productiva que si comienza a entrar en crisis por un boicot empresarial, el propio Estado se desvanece en el aire, citando una frase de Marx. Bien. Entonces, este Estado no es neutral. No es neutral, no es aparte, puede cumplir un rol reproductor en la dominación. Desde el Estado se plantean las reglas, se plantean las normas, se plantea el uso de la violencia para hacer cumplir esas normas. Y por lo tanto, si hay dominación de clase, este Estado de alguna u otra manera va a tener sello de clase. Si digamos, el pueblo trabajador nos organizamos para llegar al gobierno, deberíamos plantearnos no solamente administrar el Estado en el marco de esas relaciones de clase, sino pensar en la estrategia política para ir superando progresivamente esas relaciones de clase. Porque de otra forma, por más que la dirección política sea de una clase no dominante, ese Estado está entroncado en una dominación de clase de la cual depende, necesariamente. ¿Sí? Entonces, dicho todo esto, ¿a qué podemos llegar? Decíamos, la política se nos presenta como competencia entre personas y grupos en torno a lo público, ¿sí? Y en virtud de determinado poder. Entonces, una primera tesis que quizá debiera decirse esquemáticamente con algún tipo de gráfico es que el poder es un fenómeno más abarcante que la política, que todos los actores de la política están situados en una estructura de poder, ¿correcto? Y además podemos decir que ese poder se expresa de dos maneras, y esta es una propuesta personal pero que ayuda a hacer una diferenciación. Me refiero a relaciones de poder y estructura de poder. ¿Sí? Relaciones de poder que dependen más del plano individual, del plano grupal, y que puede ser, por ejemplo, el ganar o perder en determinadas situaciones, el tener acceso a determinados recursos organizativos, por ejemplo, doctrinales, ideológicos, etc. ¿Sí? Pero que somos menos móviles. Uno los puede ir creando y recreando de manera más o menos permanente. Pero una estructura de poder tiene un carácter más permanente, más estable en el tiempo, y que nos lleva a hablar de una situación de dominación que marca no solamente el hecho de que unos ganen frente a otros, sino la propia conciencia que tengan las personas sobre por qué unos ganan o pierden, o sobre qué intereses deben ganar o perder. ¿Sí? Si la dominación funciona, yo podría no ver diferencias de clase. Ser trabajador, ir a trabajar todos los días y creer que es lo normal. Trabajar para otro para que otro se enriquezca. Solo para poner un caso, ¿no? Hace poco vi una noticia muy rebotada por algunos compañeros además de izquierda, o no tan de izquierda, pero digamos afines a la izquierda, que era que un empresario, no sé en qué país, un millonario, dueño de una gran empresa,
Se pudo haber aumentado el sueldo le dicen en la noticia, ¿no? Pero en realidad es su utilidad, en $1 millón más mensual. Pero decidió no subirse $1 millón más el sueldo, sino aumentarle el sueldo a sus trabajadores. Y los trabajadores agradecidos hicieron una bolsa común y le compraron un carro. Y la gente rebotaba y decía, eso es no solamente un jefe, sino un líder, ese tipo de empresario necesitamos que piensen en los trabajadores. Claro, uno ha leído a Marx, uno ha pasado por los círculos de emancipación y dice, oye, el señor no hay nada que agradecerle, él tiene ese dinero porque es dinero de los propios trabajadores, ¿no? Entonces los trabajadores simplemente están aplaudiéndole al que le está robando ese dinero, claro, legalmente, sin que ninguno de los dos sea tan consciente del asunto, regalándole un carro. O sea, no hay nada que premiarle. Ese señor no trabaja, vive del trabajo ajeno. Claro, pero la dominación instalada no solamente tiene mecanismos coactivos para imponerse, sino también ideológicos. Y la ideología lo que hace es hacer invisible la dominación. Y en ese caso es invisible la dominación de clase. Los trabajadores no ven que hay dominación de clase. Se asume natural. Y se hace invisible. ¿De acuerdo? Entonces, es un rasgo, digámoslo así, más estructural del poder. Y podemos encontrar varios ejes en esa dominación. Un eje de clase, un eje de género, un eje étnico. Va a depender de las características que tenga la estructura histórica y socialmente constituida en nuestra formación social en nuestra sociedad. ¿De acuerdo? La primera tesis, el poder es más abarcante que la política. Los actores de la política están situados en una estructura de poder. Y esa conexión es necesario construirla. ¿Sí? Es decir, los actores de esta política tienen raíces, están siempre dentro de una estructura de poder que hay que analizar y evidenciar. No es un tema solo de voluntad. Segunda tesis. La política es más abarcante que el Estado. Y aquí agarramos carne. ¿Saben por qué? Porque si nos planteamos la política solo como la disputa electoral en el marco de las reglas de juego de este Estado, estamos entendiendo solamente un subconjunto de la política. Y no estamos viendo que, por más que haya aquí, por ejemplo, una disputa electoral, donde uno gana o pierde, los recursos que tienen los actores de esa disputa electoral trascienden largamente a la propia disputa electoral. Y puede hacerse política, y se hace política, en los extramuros de lo legal, en los extramuros de la propia disputa electoral. Cuando hay corrupción, cuando hay vínculos, por ejemplo, con mafias de narcotráfico, cuando hay, por ejemplo, presencia de medios de comunicación vinculados a determinados partidos o a determinados intereses de clase que difunden cierta ideología, ciertos contenidos de sentido que legitiman un dominio, etc. Todo eso es parte de la disputa política también, pero no está solamente en lo electoral. ¿Sí? Y a veces aquí habrá dictaduras también. No quiere decir que porque hay dictadura ya no hay política. ¿Sí? Entonces, si es que esto es así, lo que debemos preguntarnos es ¿cómo logramos que los sectores populares y de trabajadores, y esto lo digo ya desde un punto de enunciación socialista como el que tenemos en la escuela, puedan tener mayores recursos de poder para poder ganar en la política y poder transformar este Estado y de quitarle el sello de clase que hoy tiene? ¿Cómo hacemos que las mujeres, los gays en la sociedad se organicen, tomen recursos de poder para que puedan superar las condiciones de patriarcado, de heteronormatividad, que también generan una forma de dominación y que también se encuentran en la política y en la propia estructura del Estado? Entonces, no va a bastar en ningún caso con ganar las elecciones, porque uno puede ganar las elecciones y llegar a la dirección formal de este Estado, pero no tener poder para gobernar. ¿Sí? O no tener un Estado capaz de gobernar toda la sociedad, que también es otro tema. Es un gran tema que se analiza muy poco. Es decir, no necesariamente nuestro Estado es capaz de dirigir toda la sociedad y regularla. Y ni siquiera uno, por llegar al poder, tampoco tiene capacidad, al poder del Estado, quiero decir, la dirección del Estado, tiene capacidad de dirigir todo el aparato del Estado. Uno llega a la presidencia y cuántos técnicos hay que poner en cuántos cargos, o cuántos cuadros políticos tenemos que poner en todo el territorio.
no necesariamente por llegar a la dirección del Estado vamos a dominar el Estado. Entonces, ¿por qué son importantes estas reflexiones? Porque si partimos de esta secuencia, ¿sí?, donde en el marco de relaciones de poder situamos a la política y vemos a la política como base marcante del Estado, podemos llegar a esa coyuntura donde se presentaban personalidades, personas compitiendo, marketing político de un candidato u otro compitiendo por dirigir el Estado, como un tema que está situado en disputas que son de mayor alcance. Y por lo tanto la estrategia y táctica política cambia de carácter. Y la batalla electoral se convierte en una arena más de lucha, en un espacio más de disputa dentro de muchos otros. ¿Sí? Y nos podemos, pueblo trabajador, los trabajadores, los sectores dominados de las formas de dominación, pueden tener un poder mucho más importante del que se cree a partir de organizarse, a partir de ser conscientes de su condición de clase, de formar sindicatos, formar frentes de defensa, formar comités de lucha, juntas vecinales, porque ahí radican una serie de recursos que no son estatales, pero que son fundamentales para presionar a cualquier Estado para que reconozca derechos, para que no desmonte los derechos ganados y para que finalmente se pueda llegar a un gobierno que respete a esa población y que brote de esa población. ¿Sí? Nos podemos dar cuenta también de que no basta solamente con llegar al Estado, sino también transformarlo. Si se mantiene su estructura, si se mantiene su contenido y solamente cambia su dirección, puede ser un Estado que, con un gobierno de izquierda, sigue siendo un Estado estructuralmente de derecha, estructuralmente burgués, por más anticuado que pueda sonar, capitalista. ¿Sí? Entonces, a la conclusión que yo quisiera que lleguemos es a que cuando analizamos la política desde el razonamiento marxista, estamos obligados primero a situar el fenómeno de la política en el marco de un modo de producción social particular. ¿Sí? El primer error de una perspectiva liberal al momento de analizar la política es creer que no solo la sociedad, sino también la política se explican por individuos aislados en disputa y por lo tanto la política se reduce a personalidades. Todas esas personas están situadas en una estructura y hay que ver cuáles son los intereses de fondo que ganan o pierden. En segundo lugar, cuando partimos del razonamiento marxista, estamos obligados a ver más allá de la coyuntura para regresar a la coyuntura. La coyuntura es fundamental, resume el momento, es lo que vemos. Nunca vemos estructura, vemos coyuntura. ¿Sí? Pero esa coyuntura hay que trascenderla analíticamente, hay que ver un poquito más allá. Entonces, darnos cuenta, por ejemplo, que en un país como el Perú puede haber caído una dictadura, como pasó en el año 2000 con la dictadura de Fujimori, pero la estructura de poder que se constituyó durante esa época puede no haber cambiado. Claro, hay democracia formal, pero una estructura de poder, un régimen político en el sentido de relación Estado con sociedad, que tiene las características que le dio el autoritarismo fujimorista. ¿Sí? Y por lo tanto, llegar al 2016 y darnos cuenta de que cuando Keiko Fujimori y PPK compiten, en realidad no está en juego el retorno del fujimorismo al poder, porque el fujimorismo no se fue del poder completamente, sino la consolidación de una hegemonía que no perdieron. ¿Sí? Y que el contendor tampoco es un enemigo, sí es un adversario, pero no es un enemigo de ese otro lado de la contienda. Porque esa estructura de poder construida por el fujimorismo fue una estructura de poder pensada para garantizar que los intereses empresariales ganen permanentemente con un modelo un régimen de política económica neoliberal. Es decir, el Estado tomó la forma, la institucionalidad tomó la forma que necesitaban los sectores dominantes de la economía en ese momento. ¿Sí? Que no solamente la clase capitalista, sino determinado sector de la clase capitalista. Bien. Una tercera conclusión es que cuando partimos del razonamiento marxista, estamos obligados a ver al Estado no solamente como un espacio de lucha, sino también como un recurso. Y a darnos cuenta de que la disputa política de fondo, si queremos una genuina emancipación social, no pasa solamente por la dirección del Estado, sino por identificar cuáles son los enemigos de clase, cuáles son los sectores estructuralmente constituidos que son enemigos de los grandes intereses populares y el logro de la emancipación social. ¿Sí? Y la pelea con ellos no va a ser solamente estatal, aunque sí el Estado va a ser un eje fundamental de esa dominación porque ejerce la violencia
y por lo tanto tiene la capacidad de imponer por la fuerza los intereses de una clase. Entonces sí, ver la dirección del Estado, pero darnos cuenta que no se resume ahí la batalla, sino ver un poco más allá. Y en cuarto lugar, tener la suficiente flexibilidad como para poder hacer el análisis que hemos dicho en los 3 puntos anteriores, pero sin dejar de ver con atención la coyuntura y el ritmo de la política y hacer política en el momento concreto. De nada sirve ser un teórico que sabe de gran movimiento histórico, pero en el día a día pues, se lo lleva de encuentro en la política concreta, que implica saber comunicar, implica saber organizar, saber aliarse, saber pelearse con algunos aliados también, negociar, ¿no? Pero todo eso con perspectiva. Lo peor que podríamos hacer desde la izquierda, desde las fuerzas socialistas, si así nos reconocemos en emancipación, es reducir nuestro entendimiento del poder a un tema solamente de individuos o de grupos, a un asunto moral donde hay buenos y malos y no ver que hay estructuras, y además reducido solamente al éxito o al fracaso electoral. Y creer, como alguna vez dijo Steven Levitsky, con quien yo discrepo abiertamente en este punto, que el problema de la izquierda es no ganar elecciones, y lo que tiene que hacer es ganarlas. Si la izquierda se pretende una izquierda que represente intereses emancipadores de fondo, debiera plantearse representar a los sectores dominados a partir de entender el poder en su sentido integral y por lo tanto plantear la batalla electoral como una arena más estratégicamente valiosa, pero no la única posible. Reencontrarse con la población, organizar a la población trabajadora, organizar a los barrios, organizar a las regiones, a los pueblos indígenas y desde ahí construir un poder que vaya desplazando la dominación de determinados sectores, donde el Estado es un espacio y un recurso, pero no se limita ahí la actividad política. Bien. Entonces el mensaje con el que quisiera terminar esta sesión es con el siguiente. Si nos interesa hacer política, no caigamos en el coyunturalismo, no caigamos en la identificación solo de personalidades, sino hagamos el esfuerzo de mirar siempre con perspectiva para entender qué estamos haciendo en el presente. Caminar o correr, pero sabiendo en qué dirección vamos. Pelear lo electoral, pero sabiendo que lo electoral se da en el marco de una estructura de poder mayor. Es decir, pensar con estrategia. Y si queremos sacar adelante la izquierda y reencontrarla con el pueblo, que es algo pendiente ya de varias décadas, de una crisis que es innegable que ha tenido nuestra izquierda en el país, tenemos que tener la capacidad de entender que esos intereses populares necesitan, para realizarse, que haya poder popular. Y ese poder popular no es espontáneo, ese poder popular no brota inmediatamente y no viene de la adhesión electoral. ¿Sí? Uno puede ganar las elecciones con determinado porcentaje, ser muy popular un año, y esas adhesiones no necesariamente significan que hay un proyecto realmente popular que va a ser respaldado por toda la población. ¿Cómo se construye poder? ¿Cómo se organiza la gente? ¿Y cómo se conecta con el electoral? Ese es el gran reto que tenemos que dar. ¿Sí? Entonces, cerramos con ese mensaje y de mi parte, de parte de la escuela, les agradecemos por estar este día acá con nosotros y por escuchar esta sesión y venir a las sesiones que han precedido a todas estas 6 que hemos ido organizando para ustedes. Muchas gracias.